Buenos días, hoy le vamos a hablar lo que es la enfermedad del Chagas, agente etiológico Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi que se propaga por la picadura de este insecto, ridúvidos o triatóminos chinches. Es uno de los mayores problemas de salud. Este es un protista de clase Quinotoplastea, familia Trypanosomatidae, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en compleja compacta región dentro de su propia mitocondria y cerca de la fase del flagelo denominado citoplasma. Puede vivir en humanos en más de 100 especies de mamíferos y un vector que lo transmite. La infección del Trypanosoma cruzi es de un huésped a otro. Hay entre el 70 y el 100 millones de personas expuestas a sufrir esta enfermedad. Es uno de los problemas de salud más importantes en América Latina, generando más pérdida de años de vida ajustado por la discapacidad de la malaria y el dengue juntos, ocupando en cuarto lugar en mortalidad y un octavo lugar en morbilidad, cerca de las enfermedades tropicales desatendidas. De todos los infectados cada año, entre el 20 y el 40% de esta enfermedad desarrollan y llegan a lo que es el Chagas crónica. Se estimula que cada año mueren entre 10.000 a 12.000 personas a causa de esta enfermedad. El Chagas llega en la fase aguda y fase crónica. En la fase aguda, que dura semanas o meses, esta no puede presentar síntomas y si se dieran, los síntomas son hinchazón en el sitio de infección, fiebre, fatiga, hinchazón de los párpados, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náusea, diarrea, vómito, las glándulas inflamadas y agrandamiento del hígado o del vaso. Se manifiesta durante la fase aguda, normalmente desaparecen por sí solas. Si no es tratada, esta va a persistir y va a llegar a la fase crónica. La fase crónica puede presentarse de 10 a 20 años después de la infección inicial o no pueden manifestarse nunca. No obstante, en casos graves, los síntomas y signos son latidos del corazón irregulares, insuficiencia cardíaca congestiva, paro cardíaco repentino, dificultad para tragar debido al agrandamiento del exófago, dolor abdominal o estreñimiento debido al agrandamiento del colon. Las causas de esta enfermedad es el parásito Trypanosoma cruzi. Este vive principalmente en chozas de barro, abode, en México, América del Sur y América Central. Se ocultan en las grietas o en las paredes, en el techo durante el día y salen por la noche a alimentarse de los seres humanos al momento que están durmiendo. Los insectos infectados defecan después de alimentarse y dejan parásitos en la piel. Estos parásitos pueden ingresar al cuerpo a través de los ojos, la boca, una herida o en sí el picado que ellos mismos lo dejan. Una vez ingresar al organismo, los parásitos se multiplican y se propagan. También te puedes infectar al comer alimentos sin cocinar ya contaminados por el Trypanosoma cruzi, si al nacer su madre estaba ya infectada, al recibir un trasplante de órgano infectado, al trabajar en un laboratorio que ya existe una exposición accidental del parásito, o al estar en un bosque en que existan animales salvajes infectados como los mapaches y las comadrejas. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Si la enfermedad de Chagas progresa a la fase crónica, puede producirse complicaciones digestivas o cardíacas graves. Entre ellas tenemos la insuficiencia cardíaca. Se produce cuando el corazón se vuelve tan débil o rígido y no puede bombear suficientemente sangre para las necesidades del cuerpo. El agrandamiento del exófago, megaexófago. Esta enfermedad poco frecuente es ocasionada por el ensanchamiento anormal, es decir, dilatación del exófago. Esto puede provocar dificultad para tragar y digerir. Agrandamiento del colon, megacolon. Se produce cuando el colon sufre una dilatación anormal, lo que causa dolor abdominal, distensión y estreñimiento grave. La transmisión y ciclo de vida. Esta enfermedad es transmitida por vectores, principalmente el insecto Trypanosoma. Más de 130 especies de este insecto parecen ser capaces de transmitir el Trypanosoma cruzi. Entre ellos tenemos el triatoma, el rhunios y el Panstrumyllus. Se consideran las especies más importantes de este género.
El parásito generalmente completa su ciclo de vida al realizar el ciclo entre especie de insectos de una especie de mamíferos, con los que el insecto vive en estrecha relación con los huéspedes mamíferos, incluyen especies silvestres, animales domésticos y los seres humanos. Su periodo de incubación es de 5 a 14 días posteriores a la exposición con heces de insectos triatóminos y de 20 a 40 días a través de la transfusión sanguínea. Transmisibilidad. Esta enfermedad no se propaga de persona a persona por contacto casual. Las infecciones conectivas ocurren del 1 al 10% de bebés nacidos de madres infectadas. En sus pruebas de diagnóstico se puede diagnosticar por microscopía, aislamiento del parásito y serología a técnicas moleculares. En examen microscópico, la microscopía óptica en ocasiones puede detectar Trypanosoma cruzi en muestras de sangre con tinción de Janssen, en el líquido del cerebro espinal o en los tejidos. El Trypanosoma cruzi se puede encontrar en el corazón, en las células del músculo liso o de los músculos esqueléticos y en las células guiales del sistema nervioso. Los parásitos también se pueden detectar en zonas atípicas como el líquido pericardio, médula ósea, cerebro, piel y ganglios linfáticos. Morbilidad y mortalidad. Los índices varían según la etapa de la enfermedad. Aproximadamente el 5% de las personas infectadas por Trypanosoma cruzi desarrollan síntomas agudos. Los cálculos de la tasa de letalidad por la enfermedad de Chagas aguda varían menos del 5% aproximadamente al 8% en las personas inmunológicamente competentes. Las muertes se producen principalmente en niños pequeños con miocarditis aguda o meningoencefalitis. Aislamiento de la gente. El Trypanosoma cruzi se puede cultivar a partir de muestras de sangre. El cultivo es generalmente más exitoso en la etapa aguda. Estos organismos son frecuentes, se encuentran en el miocardio, pero también se puede aislar en otros órganos tales como los nódulos linfáticos, el hígado, el tracto gastrointestinal, el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y las glándulas suprarrenales. Prevención. No se puede permitir a los perros y gatos que se alimenten de tejidos de animales salvajes posiblemente infectados. Se recomienda alojarlos en el interior de las viviendas bien construidas o en otras instalaciones a fin de reducir la infección. Puedes evitar dormir en casas de barro y abode con el techo de paja, o si en caso te da a dormir tendrás que arrojar insecticidas en tu cama. El tratamiento. En la actualidad existen 2 medicamentos para tratar el Chagas. Tenemos el bendinazol y el nifortimox. Ambos pueden tener efectos adversos, por lo que es importante realizar el tratamiento bajo supervisión médica. Gracias.